Ha llegado la hora de combatir. Ha llegado la hora de dar un ejemplo a la historia y al mundo. Y decir, en Venezuela hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana consecuente, leal, cohesionada, unida como nunca antes. Derrotando intentonas golpistas de traidores que se venden a los dólares de Washington. Nos vamos a dar el lujo de conversar y a partir de eso poder pensar en profundidad sobre Venezuela con un especialista muy respetado, Andrés Servín. Muchísimas gracias por estar aquí. Voy a leer algunos datos de este currículum que tiene que ver mucho con Venezuela. Andrés es antropólogo y doctor en Ciencias Políticas, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, ya se jubiló, e investigador emérito del Sistema de Promoción de Investigador del CONICIT de Venezuela. Bueno, un hombre que conoce la región, ha dado clases en Harvard como profesor invitado y ha publicado papers y trabajos sobre, bueno, los procesos de paz diplomáticos, etcétera, de conflictos en esta región. Andrés, vimos, bueno, novedades entre el lunes y el martes hasta hoy en Venezuela, una decisión de empezar con esta Operación Libertad por parte de Guaidó con la expectativa de quebrar ese frente cerrado de las Fuerzas Armadas. Eso no ha sucedido y tenemos esta escalada del conflicto con Maduro muy decidido a mostrar su poderío militar. ¿Se equivocó Guaidó? ¿Se equivocó la oposición venezolana? Yo creo que hay, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que habría que decir es que tenemos que entender que el juego se está dando en múltiples niveles, donde hay algunos elementos de negociación y otros de confrontación con actores muy distintos. Yo me refiero tanto a los actores domésticos, como en este caso los que mencionaba, como los actores externos, inclusive los actores regionales. Entonces, en toda esa confusa mesa de movimientos y de negociaciones, es muy difícil saber quién está ganando, quién está perdiendo. Lo que sabemos con mucha claridad es que hay una guerra de posiciones en donde algunos están avanzando y otros retrocediendo. Sí. Desde esa perspectiva, yo diría que en realidad en algunos aspectos Guaidó ganó, porque sí mostró que hay una fractura dentro de las Fuerzas Armadas. ¿En qué sentido hay una fractura? ¿En dónde se ve esa fractura? Bueno, la fractura se ve en el hecho de que Padrino López haya estado conversando con la oposición y... El ministro de Defensa de Venezuela. El ministro de Defensa de Venezuela, con la oposición y eventualmente, aparentemente, con los norteamericanos. Entonces, no sabemos por qué fracasó la conversación, la negociación que se estaba dando en ese momento. Aparentemente había un acuerdo para la salida de Maduro y una cierta transición democrática. Pero yo creo que aquí hay que insistir mucho en ver qué es lo que gana y lo que pierde cada uno de los actores involucrados. Entonces, evidentemente lo que se le ofrecía a Padrino López no fue suficiente o hubo algún cortocircuito que no sabemos bien cómo se produjo. ¿O Maduro le ofreció algo más interesante? Porque Maduro no revocó la posición, o sea, no lo sacó del juego a Padrino López, ¿no? Es llamativo eso. Sí, pero Abrams, el representante de Estados Unidos para Venezuela, lo dijo muy claramente. Ahora están conviviendo como dos escorpiones en una botella. Maduro y Padrino López. Y Padrino López. Después de que se haya producido este hecho de la conversación de Padrino López con la oposición. ¿Y eso es porque Padrino López tiene mucho más poder que Maduro de alguna manera al estar al frente de las Fuerzas Armadas? Yo creo que realmente la capacidad de manejar las Fuerzas Armadas está en manos de Padrino López y no necesariamente de Maduro. Lo que pasa es que estos no son los únicos factores. Si nosotros vemos lo que pasó en el transcurso del día martes, en donde Maduro no apareció hasta 15 horas después del anuncio de Guaidó, el que manejó la situación y convocó a enfrentar el llamado golpe de Estado fue Diosdado Cabello. Y esta es una de las figuras con mayor dificultad de manejar en cualquier negociación. A ver, ¿por qué? ¿Por qué es tan particular esta figura? Porque a diferencia de los demás generales, algunos pueden estar más o menos involucrados en algún tipo de negocios lícitos o ilícitos. Pero Diosdado Cabello está identificado como la cabeza del cártel de los Soles y tiene un pedido de captura por parte de la DEA. Entonces, una cosa es decirle a Maduro, bueno, usted se puede ir
a La Habana, a Moscú, donde usted quiera, no va a pasar nada. Y otra cosa es decirle a Diosdado Cabello, bueno, ¿qué hacemos con usted? Porque usted en cuanto sale de Estados Unidos, de Claro. Venezuela, se lo llevan inmediatamente para Estados Unidos. Claro. O piden su extradición. Claro. Entonces, digo que es muy complejo Sí, el sí, cuadro sí, sí. de actores que están... Es muy específico de esa política local, doméstica, ¿no? Sí, pero complicado además por los factores internacionales. Claro, claro. Porque estamos viendo que hay conversaciones, aunque lo niegan de lado y lado, hay conversaciones entre los rusos y los norteamericanos, amenazas públicas, declaraciones de todo tipo, pero la realidad es que ya aparentemente en los próximos días va a haber una reunión entre Lavrov y Pompeo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que se está negociando? ¿Hacia dónde va esa negociación? En el medio hay un factor, y de nuevo aquí lo estamos complejizando, Sí. perdóname que yo Sí, no, complejice me tanto, pero- me parece muy interesante. China. Pero- no, ¿qué me va a no, decir? A Cuba. ver, Cuba, Cuba. Porque supongamos que los rusos aceptan algún tipo de negociación con los Estados Unidos. Dicen, bueno, ¿y con los cubanos qué hacemos? Los cubanos, la economía cubana depende significativamente del apoyo petrolero venezolano. Si se corta la asistencia petrolera, ya tiene dificultades en este momento Claro. la economía cubana, evidentemente va a derivar una situación mucho más grave. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo se maneja? ¿Qué se le ofrece a los cubanos? Claro. Rafael Matus Ruiz, nuestro corresponsal en Estados Unidos, señalaba que Cuba además está particularmente preocupada porque Venezuela es como una especie de contención del conflicto que también involucra a Cuba. Si se pierde Venezuela, bueno, el próximo paso es avanzar sobre Cuba. ¿Coincide con ese análisis? Bueno, el planteamiento de Pompeo y de todo el grupo de asesores de Trump en torno a la política exterior ha sido muy claro. Es decir, vamos primero por Venezuela, después vamos por Cuba y por Nicaragua. Claro. Esa es la trilogía del mal que identifican ahora Sí, en el sí. hemisferio. Ahora, lo que pasa es que independientemente de que caiga Venezuela, digamos, desde el punto de vista de los cubanos, hay una situación económica dramática que los cubanos no pueden superar. Claro. Es decir, en este momento el crecimiento creo que no ha alcanzado el 1% Sí, este sí, año. sí, sí. El turismo no cubre las expectativas que hay en términos de cómo adquirir los alimentos básicos para la población. Entonces hay una situación en donde por un lado no se terminan de avanzar con las reformas, cuya oportunidad se presentó muy bien después del 2014, Claro. cuando la normalización de las relaciones. Y por otro lado, hay un sector, desde luego, contrapropista, que está ampliándose con financiamiento externo, pero ahora se lo van a cortar porque el financiamiento externo Claro. básicamente viene de las remesas de los familiares en Miami. Claro. Y claro. esto se va a cortar Sí, sí. con el título 3 de la ley Helms-Burton, que acaba de aprobar, renovar, digamos, Trump. Ahora, Andrés, es desde la perspectiva de un ciudadano común que no sigue al detalle la evolución histórica de estos conflictos, la percepción es que en los últimos años la conflictividad de esa región, Venezuela, Cuba, Nicaragua, y el peso de las grandes potencias con su mirada y sus intereses en juego ahí, ha crecido de una manera muy contrastante con el pasado. ¿Esto es así o es parte de nuestro desconocimiento y de la lógica de los medios que no le prestábamos atención? ¿Qué se estuvo cocinando ahí que no vimos? Bueno, yo creo que se ha venido cocinando un cambio muy marcado del sistema internacional. Lo voy a tratar de explicar de la manera más A ver. breve y sucinta y clara. A ver. Un sistema internacional basado en los valores liberales que surgió bajo la hegemonía de Estados Unidos y con el apoyo, digamos, de la Alianza Atlántica con Claro. la Unión Europea. Ese sistema, en la medida que la economía fue girando cada vez más a tener su centro de gravedad en Asia, ese sistema empezó a presentar fisuras. El siglo XX que se iba terminando, de alguna Exacto. manera era eso. En ese contexto tenemos la aparición de un Trump que profundiza las fisuras en el bloque atlántico occidental. Y por otro lado lo que tenemos es algo que yo creo que no se esperaba mucho en Occidente, A ver. que de repente los países emergentes no occidentales empezaran a plantear algún tipo de innovaciones o cambios en el sistema internacional que no necesariamente se ajustaban a los valores liberales occidentales. Por ejemplo, Formas de gobernanza que no pasaban por las instituciones financieras tradicionales. Es decir, si nosotros tenemos instituciones financieras internacionales
como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Sí. China crea Claro. el Banco de Infraestructura e Inversión del Asia. Ajá. ¿Es una nueva forma de dominación blanda y más admisible por parte de los países? O sea, ¿no es más Estados Unidos con la pretensión de modelo de democracia liberal que tiene que vigilar que esos valores se cumplan en el mundo, y viene China como un partido comunista único, otro tipo de régimen político, pero con el comercio y el deseo económico? ¿Hay algo de eso? Bueno, lo que hay es la aparición de nuevos modelos. Antes teníamos un modelo dominante que era liberal. Ahora hay lo que algunos llaman los modelos modernitarios. ¿Se puede explicar la palabra? Porque Interesante. es también complicada. ¿Modernitarios en qué sentido? Que son países que están en proceso de emerger en el sistema internacional, que aspiran a tener un papel en el sistema internacional, Sí. pero que además están viviendo algún tipo de modernización y de cambio de su sistema económico en el marco de un sistema totalitario, Claro. más o menos marcado. Entonces, el caso de China es muy evidente, Sí. pero también lo podemos referir al caso de Rusia, en cierta medida lo podemos referir al caso de Irán, lo podemos referir al caso de Turquía misma. Quizás la gran excepción en esto es la India. Pero ¿a qué iba con esto? A que frente a ese occidente liberal surge una Eurasia, y voy a insistir sobre esto, que no es liberal, que tiene unos planteamientos distintos con respecto a la regla de juego del sistema internacional, algunos más acordes con la globalización, otros cuestionando Sí. la globalización, y esto se produce en el marco de una gran convergencia estratégica en Eurasia entre China y Rusia. Entonces, ahí se genera una serie de mecanismos de estabilización y de seguridad en el área de Eurasia que tiene que ver con la Organización de Cooperación de Shanghái, entre otras cosas, cómo Rusia lanza para protegerse y también para avanzar en el espacio económico en torno suyo a la Unión Económica Euroasiática y cómo, por otro lado, China inicia la famosa ruta de la seda. Ruta de la seda, la franja. La franja, sí. la ruta, Sí. lo inicia dirigida primero a Eurasia, Claro. después se amplía al resto. Y ahí se produce una convergencia en donde, a pesar de que a los chinos les gusta decir que en realidad los rusos son los hermanos menores de esta alianza, sí los dos han aceptado algún tipo de matrimonio de conveniencia. Y en ese matrimonio de conveniencia, Rusia de alguna manera está más listo para ser el brazo bélico en el sentido tradicional de la influencia geopolítica, y China es una influencia comercial, de inversiones, blanda. Hay una definición magnífica de un analista norteamericano. A ver, China es el bolsillo, Rusia es el cañón. claro. Y hay un reparto, una división del trabajo muy clara. Y en esto sí, Rusia también ha entendido que si no se produce esta alianza, este acercamiento con China, dado lo que pasó después del 14 con la crisis de Ucrania y la anexión de Crimea y toda la presión de Occidente, necesariamente tenía que empezar a mirar hacia Eurasia y hacia China para buscar algún tipo de salida. Y China, a su vez, tiene una razón por la cual mirar a Eurasia. A ver. Porque está, de alguna manera, condicionada por la presión marítima que en el Mar del Sur de la China y en el Pacífico ejerce Estados Unidos en la Alianza Está Económica. acorralada por ahí, Entonces, claro. también mira para allá y Claro. dice, bueno, por aquí vamos a empezar a sacar nuestros productos, nuestros bienes, Sí, sí. para colocarlos en el mercado, no solamente de Asia Central, sino también de Europa, eventualmente. Ahora, ¿por qué se habla tanto de, por qué de pronto, por lo menos para un observador inexperto, Rusia y China empiezan a mirar tanto a América Latina, cuando América Latina fue tradicionalmente el patio trasero de Estados Unidos? Es decir, uno en el relato de las dictaduras latinoamericanas, en la intervención de potencias foráneas, Estados Unidos siempre tenía las de ganar. Cuando Rusia y China, ¿por qué empiezan a mirar a América Latina? Ya no Eurasia, sino América Latina, con las inversiones fuertes de China en Brasil, que compiten con las americanas, por ejemplo, o los 60.000 millones de dólares en Venezuela. Yo creo que hay dos razones, las razones son distintas para Rusia y para China. A ver. Voy a empezar por China. Para China, muy claramente, la ruta de la seda, la franja, Sí. el BRI, Sí. lo que llaman la iniciativa de la franja y la ruta, implica una proyección global
que necesita ir construyendo para eventualmente realmente consolidar su posición de competencia con Estados Unidos. China ve el mundo, habla de multipolaridad, pero lo ve más como un mundo bipolar de la competencia entre China y Estados Unidos. Pero es competencia económica y comercial. Es competencia económica y comercial. No de valores ideológicos. No, yo creo que la ideología aquí juega un papel secundario. Interesante, es decir, eso. Lo único que dice sí, la referencia importante es tener en cuenta que estos países tienen un planteamiento que cuestiona lo que es la democracia según la entendemos en Occidente. No, sin duda, pero a puertas adentro de sus naciones, no es que se quieren llevar ese modelo. Su modelo. Claro. Eso está claro. Sí, sí. A diferencia de lo que pasó con Occidente, que claro, se proyectaba su exactamente. modelo. Y al proyectarlo, entre otras cosas, humilló tanto a China en su momento como a Rusia. Claro. Entonces, volviendo al tema de China, China tiene un interés en América Latina que evidentemente tiene que ver con este gran proyecto de la proyección global de China y la estrategia hacia futuro de desarrollo de China. Sí. En donde hubo una discusión en su momento entre los analistas porque decían que iban a periferizar América Latina porque no les importaba. Pero lo que sucede es que la ruta de la seda que plantean en forma horizontal en Eurasia tiene una extensión en forma vertical hacia América Latina, porque le permite adquirir materias primas, invertir, desarrollar infraestructura, etcétera, etcétera. Infraestructura y commodities, ¿no? Es un objetivo eso es clave. Básicamente, claro, sí. Pero lo que pasa es que tiene dos puntos de entrada importantes. Uno es Chile, por el cual se puede comerciar con la parte atlántica del continente, y la otra, la firma reciente el año pasado del acuerdo con Panamá. Y entonces la presencia en el canal de Panamá, lo cual molesta bastante, pese a que los chinos son muy cautelosos, a Estados Unidos le molesta muchísimo, al punto de que cuando Panamá y China avanzaron en el intento de firmar un acuerdo de libre comercio, Estados Unidos presionó para que lo paralizaran y ellos lo dejaron por el momento, pero siguen la conversación. Con paciencia oriental. Del lado de los chinos, pero los panameños también se dieron cuenta después de sus experiencias con Estados Unidos que era conveniente esperar. Pero lo importante es que en este momento el país que tiene más tráfico después de Estados Unidos en el canal es China. Y entran y salen sus productos. Entonces, América Latina, tanto por el lado del Pacífico, por Chile, pero fundamentalmente por Panamá, para China adquirió una importancia cada vez creciente desde el punto de vista geocomercial sería, claro. Ahora, en el caso de Rusia, la situación de reacción frente a Occidente fue distinta. Rusia siempre quiso ser europea, o aspiró, por lo menos algunos de sus sectores aspiraron a ser europeos y miraban hacia Europa, y querían, después de la caída de la URSS, convertirse en parte de la gran Europa. Pero esto no funcionó, porque de alguna manera tanto Europa como Estados Unidos le puso mucha presión, les acercó la OTAN, les empezó a ocupar espacios en torno a Rusia, y entonces Rusia como que se sintió muy presionada y humillada, y en ese marco, particularmente en el tercer periodo de presidencial de Putin, empieza a darse un giro de la política exterior rusa muy claro, en el sentido de vamos a mirar hacia Oriente, vamos a tratar de desarrollar una estrategia que aleje los conflictos de nuestras fronteras, que son los que crean la OTAN y Estados Unidos, y vamos a generarles conflictos en otros lados para que estén distraídos, entre otras cosas en América Latina. Ahora, entonces, Andrés, última pregunta. En esta complejidad de intereses con estas potencias que han tomado América Latina como territorio para dirimir también sus diferencias comerciales y geopolíticas, el conflicto de Venezuela, que es doméstico, se vuelve también geopolítica, de geopolítica internacional, pareciera todavía más difícil de que se resuelva. Claro, por eso yo insisto mucho en que aquí, si hay algún tipo de conversaciones que lleven a algún tipo de negociaciones, van a tener que ser multinivel y multidimensionales, involucrando distintos actores. Ahora, de últimas, yo creo que lo que pesan son las grandes potencias a la hora de definir. Y por ahí es que se va a encaminar cualquier tipo de negociación. Por lo menos como lo ha demostrado hasta ahora, cómo venían las conversaciones. Y además se han, de alguna manera, acrecentado las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en las últimas horas, ¿no? Se han dado permanentemente y ahora está el anuncio de esta reunión de Pompeo con Lavrov, y yo creo, sobre Venezuela específicamente. Entonces yo creo que por ahí dato clave ese. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por este panorama tan rico, tan profundo y tan preciso. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. Nos vamos ahora a nuestro móvil
con Jerónimo Mura. Precios esenciales en carnicerías porteñas. No está funcionando del todo bien. Buenas tardes, Jerónimo. Contanos, por favor. ¿Cómo estás, Luciana? Bueno, cuarto día de precios esenciales. Ustedes saben que en Capital Federal, por ejemplo, hay 4 carnicerías que tienen estos 3 cortes de carne al precio que impuso el gobierno, estos 149 pesos por kilo. Está el asado, el matambre y el vacío. Ahora, hoy la novedad es que el vacío no está. La gente viene a las carnicerías